Bueno, mi nombre es Raúl Ronald Rodríguez Pérez. Tengo más de 50 años como miembro de la iglesia. Me bauticé a la edad de 8 años en unas circunstancias, se puede decir, algo particulares. Resulta que faltando unos 4 días para cumplir yo los 8 años, obviamente que de tiempo atrás ya mis padres habían decidido emigrar a otro país, viajar a otro país. Un país en el que ya habían estado, obviamente, porque mi mamá es boliviana, mi papá es peruano, de Arequipa. Y ciertamente mis 4 hermanos, tengo 4 hermanos mayores que son nacidos en Bolivia. Y porque mis padres se habían casado allá, tuvieron hijos, luego vinieron aquí al Perú, nacimos otros 3 hermanos y bueno, el último de todos soy yo, soy el último de los 7 hermanos. Y por las razones que surgieron en algún momento, mis padres decidieron ir nuevamente a Bolivia, ¿no? Acá se vivía tal vez una situación un poco difícil económicamente y entiendo que en parte eso fue las razones por las que mis padres tomaron esa decisión, ir a Bolivia y bueno, trabajar y todo lo demás, ¿no? Entonces, 4 días antes de que viajáramos, de que iniciáramos el viaje a la ciudad de La Paz en Bolivia, partimos hacia esa ciudad y el viaje fue por tierra. Fueron primero Lima, Arequipa, luego Arequipa, Puno, Puno a Juliaca, Juliaca a la frontera, ahí de la frontera de Desaguadero hacia La Paz, ¿no? Un viaje que nos tomó como 3 días en bus y parte en tren también. Estamos hablando pues de los años 1979, ¿no? No había los buses modernos y cómodos que habían hoy día tampoco. Así que fue un viaje un poco, para mí, aunque lo recuerdo un poco, fue un poco aventurero, ¿no? Porque me emocionaba viajar y sentarme en la ventanilla del bus y ver todos los paisajes. Bueno, también dormimos en el bus y todo lo demás. Luego viajar en tren, en el tramo de Arequipa a Puno, en fin. Entonces llegué un día antes de cumplir los 8 años a La Paz. Y obviamente no me pude bautizar inmediatamente. Pasaron algunos meses, aproximadamente unos 4 meses. Entre las razones por las que no pude ser inmediatamente fue pues porque en aquel entonces no es como ahora, que cuando una familia se muda incluso de un país a otro, pues es algo rápido el traslado de las fichas, de los registros, ¿no? Por internet eso llega inmediatamente. En aquel entonces pues demoraba, imagínense, si dentro de una ciudad misma o dentro del país demoraba a veces 3, 4 semanas, un mes, pues imagínense, de un país a otro demoraba mucho tiempo el traslado de los registros, ¿no? Como miembros de la iglesia. Entonces una de las razones fue eso, y aparte también de que tal vez a eso sirvió un poco para yo adaptarme también al nuevo entorno social, familiar y también de la iglesia misma en sí, ¿no? Y recuerdo que asistíamos a una casa capilla también allá, al barrio Sopocachi se llamaba, en La Paz, Bolivia. Entonces, bueno, pasaron algunos meses y el mes de junio de ese año que llegamos a Bolivia, a La Paz, yo me bauticé un 9 de junio de ese año, del 79. Y recuerdo mi primera entrevista con el obispo de ese barrio en aquel entonces. Tengo recuerdos muy, muy vívidos en mi mente de las preguntas que él me hacía, si yo sabía, qué sabía de Jesucristo, qué sabía del bautismo, si sabía que era importante y por qué era importante bautizarme. Yo mis palabras pues cortas de niño le decía, bueno, porque Jesucristo se bautizó, porque Él nos dio el ejemplo, porque quiero lavar mis pecados y cosas así, ¿no? Que bueno, en mi entender de niño pues era lo que yo sabía que tenía que hacer. Y de hecho lo hice, ¿no? Mi hermano mayor me bautizó, mi hermano Gonzalo, que ya había retornado de la misión.
y bueno, el agua pues estaba un poco fría porque la altura de La Paz, el agua es fría, aunque la temperaron un poco, pero aún así estaba un poco fría, no tanto como podía uno imaginarse, pero al menos pude entrar al agua. Mi hermano me bautizó, me sumergió y yo recuerdo que salí tosiendo porque tal vez abrí mi boca, no sé, y me atoré con un poco de agua, pero fue una experiencia maravillosa. Tengo también, como digo, en mi mente el recuerdo de cerrar mis ojos y sentir que era sumergido. Fue una experiencia muy bonita, muy esperada para mí en ese entonces, aun cuando yo era niño. Bueno, cuando me hacen esa pregunta, tengo que responder de que prácticamente yo conocí el Evangelio desde que nací, ya que cuando yo nací mis padres ya eran miembros de la iglesia. Inclusive tengo 2 hermanos mayores antes que yo, que ya nacieron también cuando mis padres eran miembros de la iglesia. Mis padres, bueno, mi padre ya falleció, mi madre que aún vive con a punto de cumplir 92 años, son miembros de la iglesia a 61 años, ya para 62 años de miembros de la iglesia. Ellos conocieron la iglesia en Arequipa, luego se mudaron a Lima y bueno, al Callao primero en realidad, ¿no? Donde nació mi otro hermano, y luego a Lima, ya al centro donde nací yo, y es allí donde ellos continuaban yendo a la iglesia, a una casa capilla que quedaba en el Jirón Cangallo, hace muchos años, cuando apenas había unos cuantos barrios acá en Lima, y asistían a ese lugar. Y bueno, obviamente yo fui llevado a esa capilla y fui bendecido en esa capilla y fui registrado en ese barrio, ¿no? En aquel entonces el barrio Central o Lima 5, no estoy seguro, pero era en los inicios de la iglesia, cuando aquí en Lima aún no había una estaca, ¿no? Recuerdo mucho a mis hermanas, sobre todo a mis hermanas, a Cecilia, a Patricia, a Gina, son mis 3 hermanas, que me enseñaban, me hablaban, me explicaban algunas cosas referentes al Evangelio de Jesucristo, ¿no? Acerca de la restauración, de José Smith, del Libro de Mormón, ya que antes había un ejemplar del Libro de Mormón en el cual en la portada o en la tapa del libro había un moroni, ¿no? Tocando la trompeta con un fondo celeste, y en ese libro habían varias figuras, varias láminas de escenas de las escrituras del mismo Libro de Mormón, de José Smith inclusive, y todo eso. Entonces yo les preguntaba y ellas me enseñaban, me explicaban, y como que en mi casa yo puedo decir, aprendí mis primeras lecciones acerca del Evangelio de Jesucristo, de la restauración de la iglesia y todas esas cosas, ¿no? Y puedo decir de que, aunque de repente no entendía completa y plenamente como lo puedo entender ahora, podía sentirme seguro con ese conocimiento, aún a pesar de mis cortos años. Bueno, yo serví en la misión Perú-Arequipa entre los años 92 al 94 del siglo pasado. Aparece hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí, en 1992 a 1994 serví una misión. Yo inicié mi misión a la edad de 21 años. Y aunque la edad era a partir de los 19 años, ¿no? Yo salí a los 21. Me demoré un poco, tal vez porque ciertamente tal vez tenía algunos
temores, algunas cosas que me hacían postergarlo, pero sabía que era algo que yo tenía que hacer, ¿no? Lo tomaba muy en serio y tal vez esa seriedad me decía a mí mismo, no, todavía no estás preparado, sigue preparándote. Y tenía llamamientos en la iglesia, ¿no? Incluso fui consejero del Quórum de Élderes, en donde tuve experiencias muy bonitas como presidencia, con quien ese entonces era el presidente del Quórum, y con los hermanos en lo que en aquel entonces llamábamos los maestros orientadores, y en muchas otras actividades que hicimos. También fui líder misional antes de salir a la misión, y algunos otros llamamientos. Y todo eso me sirvió, me preparó, ¿no? Y siempre recuerdo a mi madre que un día me dijo, Raúl, decide de una vez, ¿vas a salir a la misión? ¿Sí o no? Y eso como que fue un punto de quiebre para mí, ¿no? En el que mi mamá, con todo su amor, me hizo ese desafío, ¿no? Así ya, abierta y directamente, ¿no? Porque si bien es cierto, era algo que yo sabía que tenía que hacer y que yo estaba seguro que lo iba a hacer, faltaba alguien que me empujara un poquito más para ya de una vez, hago mis papeles y me voy, ¿no? Y fue allí, a partir de allí, más o menos en agosto, septiembre del año 91 que yo hice mis papeles. En octubre los mandé y para noviembre, un mes después, llegaba la respuesta y que me iba en febrero del año siguiente, ¿no? En 92. Y fui a la misión por lo que ya les digo, ¿no? Porque yo sabía que era algo que tenía que hacer, que el Señor lo había mandado, que todo joven digno, que todo joven en edad apropiada, a partir de los 19 años, pudiera hacer esta misión. Y me siento muy feliz porque he recibido muchas bendiciones. Mi familia ha sido también bendecida. Tal vez mi servicio no ha sido el más, no sé, el más ejemplar, el más grande que alguien haya podido haber hecho, pero sé que estando allí, a las personas que pude conocer y compartir el Evangelio, tal vez no todas aceptaron, algunas sí, y me siento feliz por ello, porque pude ser parte de que otras personas pudieran conocer el Evangelio, pudieran aceptar a Jesucristo y pudieran seguir en este camino, en esta senda de los convenios, como lo llamamos ahora. Wow, hay varias experiencias. Una que recuerdo ahorita, yo tendría ya unos 18 meses en la misión aproximadamente, y estaba con un compañero que era de mi estaca, y bueno, a quien había conocido poco tiempo antes de que él saliera a la misión. Yo salí un tiempito después y llegamos a ser compañeros en la misión, muy buenos compañeros. Una mañana que íbamos tocando puertas, ¿no? Íbamos por una calle y tocábamos una y otra puerta, y más o menos a media mañana, como a las 10:30 u 11 tal vez aproximadamente, no más de esa hora, tocamos una puerta de una, digamos, no era una casa propiamente construida, era un lote con una división hacia la calle, con unas maderas, y adentro se veía como parecía un lote vacío, pero no estaba vacío, sino en medio había una especie de choza, digamos, armada con ladrillos sobrepuestos uno sobre otro, nada más. Ladrillos de sillar, unos bloques grandes de sillar, de ese sillar blanco característico de Arequipa. Y ahí había un cuarto, una choza armada con algunos maderas y cosas así. Y tocamos esa puerta, ¿no? Una puertita, y salió un niño. Le dijimos,
Hola, ¿no? ¿Cómo te llamas? Nos presentamos, somos misioneros representantes de la Iglesia de Jesucristo y queremos conversar con tu familia, ¿no? ¿Hay alguien adulto en tu casa, tu mamá? Me dijo, sí, está mi mamá, pero está en cama, nos dijo, está enferma. Este niño tendría unos 10 o 11 años y le dijimos, ok, ¿y a qué hora se levanta tu mamá? Le preguntamos, ¿no? ¿A qué hora se va? Seguramente como al mediodía se va a levantar, nos dijo. Entonces nos miramos con mi compañero y dijimos, ok, entonces dile que vamos a volver. Y cuando despierte o cuando esté levantada, dile que han venido 2 representantes de Jesucristo a visitarle y que vamos a volver al mediodía. Entonces nos fuimos, continuamos tocando puertas, algunos nos recibían, otros no, y seguía avanzando la hora y dieron como las 12:30, ¿no? Y nos acordamos y volvimos a esa casa, volvimos a esa puerta, tocamos la puerta, salió el mismo niño y nos dijo, sí, mi mamá ya está despierta, y le dije que ustedes iban a venir, pasen, y nos hace pasar, ¿no? Entramos a ese pequeño cuartito, muy humilde, bueno, que había bastante pobreza. Había una mesa, una banca y estaba con varias cosas alrededor. Y en el fondo de ese pequeño cuarto, una cama donde estaba esta hermana, que se llamaba Gloria. Y nos presentamos, le dijimos quiénes éramos. Y ella nos comentó su estado de salud, estaba muy mal, había estado prácticamente muy débil, muy debilitada por su enfermedad y se sintió agradecida que le hubiéramos ido a visitar. Y sentimos con mi compañero decirle y explicarle un poquito acerca del sacerdocio y del poder del sacerdocio y de las bendiciones de salud. Le explicamos qué significaba esto y cómo es que Cristo había sanado enfermos por medio del sacerdocio y por medio del poder del sacerdocio. Y le preguntamos, ¿no?, si ella le gustaría recibir una bendición de salud con nosotros como intermediarios utilizando el sacerdocio. Y ella aceptó gustosamente, sí, y se sintió muy agradecida. Hicimos la bendición, yo hice la unción, mi compañero hizo el sellamiento de la unción y hubo un espíritu muy bonito, muy especial, muy de mucha gratitud y de mucho amor. Solamente le dijimos a la hermana, le preguntamos, hermana, ¿podemos volver mañana? Y ella dijo, sí, vuelvan mañana, yo les voy a esperar. Regresamos al día siguiente y de lo que la hermanita estaba prácticamente postrada en cama, la encontramos en su camita, sí, pero ya sentada, con un semblante más cálido, más recuperado, con una sonrisa. Era un semblante distinto. Y ella nos agradeció porque sintió que realmente el Señor la había bendecido y que le estaba ayudando a salir adelante de la situación en la que se encontraba. Para nosotros fue un regocijo, fue un gozo poder tener esta experiencia con ella. Compartimos el Evangelio, compartimos las lecciones, las charlas y la desafiamos a bautizarse. Y ella aceptó con mucho agradecimiento, con mucha fe, con mucha devoción. Asistió a la iglesia con su pequeño y tuvimos el privilegio de ser instrumentos en las manos del Señor para que ella acepte el Evangelio y pueda ser bautizada. Esa es una de las experiencias que recuerdo, bueno, en este momento, y hay otras más, pero tal vez tomaría mucho tiempo poder contar una y otra, pero esa es una de las experiencias tan bonitas que tuve con un compañero con el que también fue muy grato poder trabajar con él, ¿no? Uno de los llamamientos que más, digamos,
he disfrutado, voy a decirlo así, es la verdad, es de poder ser representante de los jóvenes adultos solteros de Estaca. Y eso lo fui cuando, en realidad, en dos estacas. Un paréntesis para que me entiendan es de que cuando yo retorné de la misión, yo volví a Bolivia, a La Paz, y estuve viviendo allá unos 4 años aproximadamente, estudiando, trabajando, en fin, tratando de hacer algo por allá. Y en ese lapso, ese último año y medio aproximadamente que yo estuve allá, fui llamado como representante HAS de Estaca, allá en la Estaca, en una nueva Estaca que se había creado, en la que yo pertenecía, obviamente. Luego, cuando regresé aquí a Lima, por el año 99, después de unos 2 meses que yo estuve acá, también me llamaron como representante HAS de Estaca. Y esto fue en la Estaca Comas, acá en Lima, Perú, Comas. Fui representante de HAS de Estaca y fue uno de los lineamientos que recuerdo con mucho entusiasmo porque hacíamos actividades muy bonitas con los jóvenes. Me gustaba relacionarme con todos los jóvenes de la Estaca, con los representantes de cada barrio, coordinar las actividades, los paseos, los campamentos, las fiestas, las actividades de servicio, en fin, las charlas fogoneras que se hacían, en la que invitábamos a veces a algunos líderes, algunos hermanos que pudieran compartir algún mensaje con nosotros. Y el haberme relacionado con todos esos jóvenes, para mí fue una gran experiencia. Fue una gran experiencia y siempre recuerdo con mucha satisfacción, con mucha nostalgia, digamos eso, ¿no? Porque, bueno, algo que pasó durante esas épocas es de que muchos de los jóvenes, muchas de esas actividades, que sucedieron, sirvieron para que los jóvenes se conozcan, hicieran amistad y se formaran varias parejas que durante ese tiempo, inclusive después que yo fui relevado, continuaron sus relaciones de amistad, de noviazgo y se casaron, ¿no? Aunque debo decir que el que no se casó fui yo. Yo me casé algunos años después, tal vez tenga la oportunidad de contarlo luego, pero me siento muy satisfecho, digamos, porque cuando me encuentro con esos hermanos, esos amigos, me siento muy, muy contento porque están allí firmes en el Evangelio, con sus familias, con sus hijos y son felices. Y yo también recuerdo esas épocas con ellos, compartiendo las actividades y todo, con mucha alegría, con mucha alegría. Y me convertí en un as, ¿no? Ya un adulto soltero, ya me quitaron la J ya, ¿no? Suena gracioso, pero así es, ¿no? Ahora en la iglesia. Pero es solamente algo, una denominación para poder agruparnos en grupos de jóvenes que comparten necesidades particulares, ¿verdad? Es de esa forma como la iglesia nos organiza y crea los programas para beneficio de nosotros. Y aunque al comienzo obviamente no, cuando cumplí los 30 y bueno, seguí asistiendo a los Hajj, las actividades, pasó todavía algún tiempo más. Bueno, en aquel entonces recién se empezó a crear los grupos de AS, ¿no? Y hacer actividades. Bueno, pasaron los años, yo cumplí ya 35 y más años, y durante ese tiempo no es que yo haya rehuido el hecho de poder casarme o encontrar una compañera. Todo lo contrario, tal vez estaba en esa búsqueda y al mismo tiempo preparándome personalmente. Pero bueno, pasaban los años y yo iba de vez en cuando a una o que otra actividad de los AS. Generalmente fiestas, ¿no? Que es lo que más hacen, fiestas de AS, ¿no? Y bueno, ya llegué a los 40 y aún seguía en eso, ¿no? En ese lapso
Debo decir de que sí, obviamente me interesé en alguna u otra joven en algún momento, pero obviamente no llegó a más, ¿no? En algunos casos más que un simple interés, en una simple amistad, o simplemente no hubo el mismo interés por parte de la otra persona, ¿no? Para no hacer muy larga la historia, yo puedo decir de que hace aproximadamente unos 8 años, ya casi 8 años, llevo 5 y medio, ya voy para los 6 años de casado, pero 2 años antes de casarme y un tiempito más, yo estaba en esa búsqueda, en ese interés, y de hecho había fijado mi interés en una persona a quien yo conocía, a quien había visto en otras actividades de los AS, y que pertenecía a la estaca a la que de repente yo antes pertenecía, porque para este entonces yo ya pertenecía a la estaca Santa Isabel, que está por Caraballo, en Lima, al norte de Lima. Y bueno, tenía ese interés, pero solo eso, porque no había más. Y recuerdo que una noche yo regresaba iba camino a casa en el carro y dije, no, hoy día hay una fiesta, ¿no? ¿Me desvío o no me desvío? ¿O sigo de frente para mi casa y me voy para este lado, ¿no? Para ir a la capilla que estaba cerca por donde yo estaba pasando, ¿no? Y ya eran como las 11:30 y dije, uy, ya está por terminar seguramente la fiesta. Un poco que por un lado me desanimaba, pero por otro lado decía, no, anda, aún puedes hacer algo, puedes ir a bailar un poco. Y la cosa es que fui a esta fiesta. Al entrar a la capilla vi a una joven, a una hermana que se estaba tomando fotos, o que un amigo le estaba tomando fotos, ¿no? Ahí en la entrada, en la puerta, y en fin. Y yo entré, un poco le hice unas muecas así como para que se ría, ¿no? Pero creo que ni me vio y bueno, me seguí de largo, ¿no? Me metí a la fiesta y me encontré con algunas amistades de mi barrio en ese entonces, que conocía, y ya estuve bailando un rato por allí, qué sé yo, pasaron algunos minutos y yo me encuentro con alguien, ¿no? Me encuentro con un compañero de misión al que no había visto hasta ese entonces, y me encuentro con él y me abrazo efusivamente con él, nos alegramos, y qué tal, y cómo estás, qué gusto de verte, y dónde estás, así ya. Y no, fue un abrazo, un reencuentro muy bonito con este compañero. Y bueno, ya conversamos y seguía la música y la fiesta seguía durando un poco más, y bueno, nos fuimos cada quien a seguir buscando con quién bailar y qué sé yo. Ya para terminar la fiesta, 15 minutos antes de terminar la fiesta terminó como a la 1 de la mañana. Los hermanos que organizaban dijeron, no, por el micrófono, hermanos, aprovechen de bailar las últimas piezas porque ya vamos a terminar, ¿no? Y entonces todo el mundo se afanó en ir a buscar a alguien con quien bailar y terminar la fiesta bailando y todo lo demás, ¿no? Y yo como que me quedé un poco quieto, no supe dónde ir. Y todo el mundo ya estaba bailando porque ya había empezado la música, y vi sentada por las cortinas que divide la sala de actividades de la sala de Sacramental, sentada una hermanita, ¿no? Que era la misma hermanita que se había estado tomándose fotos cuando yo llegaba, ¿no? Y ahí está, le voy a sacar a bailar, ¿no? Sin pensar más, sin pensar nada, ¿no? Fui, le extendí la mano, hermanita, baila, y aceptó gustosamente y con una sonrisa me dijo, sí, claro, vamos, y bailamos, empezamos a bailar, y en el baile ella me preguntó, ¿conoces a Luis? Me dice, te he visto abrazarte con él. Ah, ya, sí, le digo, él fue mi compañero en la misión, le dice. Le digo yo, ¿no? Le cuento, fue mi compañero en la misión y nos hemos visto desde que terminamos recién ahora, ¿no? Y ella me dice, con razón se han saludado tan efusivamente, porque así nomás uno no se saluda con alguien así, ¿no? Y yo sospechaba algo de eso, me decía, ¿no? Seguramente debe ser su compañero de misión. Y este amigo, pues, es su amigo de su barrio, de ella, ¿no? Y había venido con él a la fiesta, se habían acompañado juntos y habían venido a la fiesta.
Y empezamos a conversar, como que eso dio pie a que conversemos y hablemos si había servido en la misión o no y todo lo demás. Y me sentí muy bien. Me sentí en muy grata compañía de conocer a esta hermana. Terminó la fiesta porque ya en las últimas canciones que estaban poniendo y yo sentí algo muy especial aquella noche. Después, ya cuando hicieron la oración para irnos todos a casa, yo sentí algo muy especial y como que hablando con el Padre Celestial, yo dije: Padre, yo vine a esta fiesta interesado tal vez en una persona y tú me has presentado hoy día a otra persona muy especial con la que me he sentido muy bien. Y dije algo así como: ¿qué está pasando? Y ese fue el inicio de poder conocer a mi esposa. Después de un mes nos volvimos a ver con esta misma hermana en otra fiesta, en otro lugar, y fue un reencuentro muy especial, muy único, diría yo. Nos encontramos nuevamente y al saludarnos nos abrazamos como si fuéramos grandes amigos que nos conociéramos de mucho tiempo. Y aún hasta ahora, siempre cuando conversamos y recordamos ese momento con ella, nos decimos uno al otro: ¿por qué nos abrazamos? ¿Por qué sentimos ese deseo de abrazarnos como grandes amigos? Que todavía no lo éramos, pero conversamos, seguimos conversando aquella noche, y aquella vez fue cuando recién ella pudo darme su número de teléfono, pude yo luego llamarle, invitarle a salir y todo lo demás. Lo que les he contado es tan solo una pequeña parte de toda la historia que podría contarles de cómo es que con mi esposa pudimos llegar a esa meta de poder casarnos. Ella también estaba buscando sin tener la intención de buscar de repente, no sé si me entienden lo que quiero decir, pero estuvo allí, y doy gracias a Dios que de alguna u otra manera yo pude sentir que Él me llevó hacia ella, a poder conocerle. Y yo les digo a los jóvenes que aún no se han casado, que están en los as de repente, no pierdan esa ilusión, esa esperanza, esa meta de poder casarse. Estén atentos a poder encontrar esa persona. No busquen a la persona ideal, sean ustedes esa persona ideal. No solamente a los varones, sino también las mujeres. No busquen el príncipe azul, porque de repente, como dicen, cuando lo encuentren el príncipe azul, van a decir: ese tono de azul no me gusta, ¿no? O qué sé yo. Entonces, ni tampoco los varones, ¿no? No busquen a la mujer perfecta, porque como lo dijo el Elder Uchtdorf en un discurso, ¿no? Si ustedes encuentran a la mujer perfecta, ¿qué les hace pensar que va a querer casarse con ustedes? Estemos siempre alertas y atentos a encontrar a esa persona. Mi esposa y yo no somos perfectos, aún seguimos haciendo mucho el uno por el otro para poder ayudarnos y mejorarnos, pero tenemos esa certeza de que podemos seguir adelante juntos. Justo hoy día, como miembro del Sumo Consejo, di un mensaje en el cual mencioné una escritura que dice: y hablamos de Cristo, nos regocijamos de Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, ¿no? Jesucristo es el centro de todo, es lo que mueve todo. Por Jesucristo podemos vivir y seguir este plan maravilloso que tenemos, que es el plan de felicidad de nuestro Padre Celestial para nosotros.
Sé que Jesucristo vive. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Por Él estamos aquí en este Evangelio. Y por Él podemos tener o tenemos las promesas y podemos, si es que somos fieles a esas promesas y convenios que Él nos permite hacer, poder tener las bendiciones de la eternidad. Únicamente gracias a Jesucristo. Que busquen acercarse a Jesucristo. Sé que como jóvenes, yo también lo he sido, bueno, me sigo sintiendo joven. Sé que como jóvenes a veces tenemos mucho ímpetu, muchas cosas que queremos hacer, queremos de repente tener diversión todo el tiempo y estar con nuestros amigos y en las actividades y en las cosas que nos hacen sentir bien, cosa que está bien, que es correcto. Pero en medio de todo eso, recordemos que sin Jesucristo, sin su Evangelio, toda esa alegría, esa felicidad, va a ser solamente momentáneo. Procuremos entender el Evangelio de Jesucristo con mayor intensidad a fin de poder aplicarlo en nuestra vida. El Señor verá nuestros esfuerzos sinceros por servirle, por seguirle, y yo estoy seguro de que allí encontraremos la verdadera felicidad.